todo puede cambiar, todo puede hacerse piedra. Ojos tiesos gritan por tocar la realidad de otra manera. Y al silencio da un suspiro para que te detenga. Entre tanta nube no distingo, se hace invisible ante mí la luz del día. Un sonido se hace lejos, ahora que no te pierdas. Yo te espero mientras tanto, sueño mientras espanto este infierno. Grandes mamíferos, grandes animales del mar pasan por nuestras costas, por nuestras aguas, año tras año, y nos dan un espectáculo maravilloso. La naturaleza es espectacular y en este caso muy fácil de contemplar si uno está en el lugar justo y en el momento adecuado. Pero además de eso, ¿qué sabemos? ¿Cómo trabaja la ciencia de nuestro país para conocer un poco más a estos grandes animales, a estos visitantes que migran, que van y vienen según la estación del año? Bueno, vamos a hablar de eso, de lo que sabemos y de lo que nos falta conocer para mejorar su preservación y su conservación. También vamos a hablar de aquellos que quedan varados en nuestras costas y que también son una oportunidad para el conocimiento y en algunos casos hasta para identificar especies. Ese va a ser uno de los temas centrales de este Sobre Ciencia de hoy, aquí en TV Ciudad, que arranca, como cada semana, con el salpicón y las principales noticias científicas de los últimos días. En lo que va del año 2024, los incendios forestales han quemado más de 1,2 millones de hectáreas del Pantanal, el mayor humedal tropical del mundo. Ubicado en la Amazonia, en territorios de Brasil, Bolivia y Paraguay, el Pantanal ocupa una superficie del tamaño de Uruguay y se estima que es hogar del 40% de las especies animales y vegetales del planeta. Igual que la Amazonia, el Pantanal suele sufrir con la estación seca en la segunda mitad del año, pero el cambio climático está agravando la situación. En el primer semestre del año, este humedal registró más de 3.200 focos de incendios, una cifra 22 veces mayor que la del mismo periodo en 2023. Entre los factores que han contribuido al incremento de incendios está el cambio climático, la deforestación y los efectos del fenómeno de El Niño. Un estudio científico reveló que Machu Picchu fue punto de encuentro para personas procedentes de casi toda Sudamérica, incluso desde la Amazonia. Un estudio de investigadores de la Universidad de Yale en Estados Unidos llevó a cabo la secuenciación y el análisis de ADN de hace 500 años preservado en restos dentales de 34 individuos encontrados en la ciudadela Inca. En base a los resultados de esos análisis, los científicos observaron que esos individuos llegaron desde todas partes del imperio incaico, incluyendo regiones costeras y montañosas de Perú, así como áreas de Ecuador, Colombia, Brasil y Paraguay. Este descubrimiento cambia en gran parte la visión tradicional de Machu Picchu, que ha sido considerado como un centro aristocrático y ceremonial. Ahora este análisis pone de manifiesto una importante red de intercambios culturales que también involucró a Machu Picchu al menos hace 500 años. ¿Te apasiona el cine? ¿Querés explorar cómo las emociones se transmiten a través de historias cortas? Entonces hay un estudio en el que te puede interesar participar. El Centro de Investigación Básica en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República invita a sumarse a un estudio en el que las personas que participen podrán ver 9 cortometrajes especialmente seleccionados por su contenido emocional. Después de ver cada uno de ellos, deberán completar un cuestionario para evaluar qué sintieron.
aviación. El estudio está dirigido a personas mayores de 18 años que hablen español y no tengan problemas que afecten la identificación de emociones. La participación insume unos 70 minutos y el estudio se realiza a través de una computadora y con auriculares. Quienes tengan interés en participar pueden hacerlo a través del enlace que figura en pantalla. A inicios del año pasado, aquí en Sobre Ciencia, compartimos un programa casi completo dedicado a la ciencia de los aeropuertos y transcurrió en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Bueno, hoy volvemos a hablar de aeropuertos, volvemos a hablar de vuelo, pero nos corremos un poco sin salir de la capital. Alexandra Perrón estuvo trabajando en el Aeropuerto Internacional de Melilla. ¿Cómo andas, Alexandra? ¿Cómo andas, Gustavo? Bien, bien. Sí, bueno, este año nos mudamos de terminal aérea, digamos. Está bien. Bueno, el aeropuerto de Melilla es, como vos dijiste, un aeropuerto internacional. Le llamamos de Melilla, pero en realidad se llama Ángel Adami, que es homenaje a su fundador, que era periodista, fotógrafo y era un piloto pionero en la aeronáutica uruguaya. Bueno, en el aeropuerto hay un aeroclub, hay 6 escuelas de vuelo civiles. 6 escuelas de vuelo. 6 escuelas de vuelo civiles y además es sede del Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, que forma parte de la Dirección Nacional de Aviación Civil de la DINASIA. Y bueno, y allí bueno, es muy importante el rol que cumple y para justamente conocerlo hablamos con Alejandro Camejo, que es capitán aviador, jefe del departamento de vuelo de dicho instituto y del departamento académico, porque es muy importante justamente el rol que cumple. Lo vemos en la primera parte del informe. Dale. El Instituto de Adiestramiento Aeronáutico fue creado por un decreto del Poder Ejecutivo, básicamente el 445, diagonal 75, de fecha 3 de junio de ese año, de 1975, con el objetivo de crear un organismo el cual esté encargado de la formación de los ciudadanos de la República en el área aeronáutica. Cabe destacar que desde ese año el Instituto está cumpliendo esas funciones. Al correr de este año se están celebrando el 49 aniversario de la creación y bueno, si bien han surgido ciertas modificaciones, el objetivo que se mantiene es el mismo, en el cual nosotros nos encontramos abocados a la formación inicial, intermedia y avanzada de todas las personas que se quieren relacionar con la aviación. Como así también en las diferentes áreas que no son solo del pilotaje, sino también como son la policía aérea, como son las capacitaciones de dron. Y así también nos ocupamos de la formación de los controladores de tránsito aéreo, para que queden claro que no son solo las personas que están referidas al pilotaje, sino que todo lo que es inherente a la aviación. Los requisitos como para ser piloto básicamente primero es tener las ganas de serlo y después sí, cumplir con determinadas normativas, por decir así. A partir de los 16 años, cualquier interesado ya puede empezar a ejercer funciones como alumno piloto para obtener la primera licencia, que es esa, la de alumno piloto. Obviamente hay una capacitación teórica que se tiene que cumplir para poder empezar con la actividad práctica de vuelo. Una vez finalizada esa actividad práctica de vuelo, se llega a una inspección y después de que el alumno apruebe esa inspección, obtiene la licencia de piloto privado. Cabe destacar de que no solo es necesario los conocimientos teóricos, sino que también tiene que tener ciertas aptitudes físicas. Y después, bueno, va a depender de cada uno de que quiera seguir más adelante, ya sea en piloto comercial, empezar ya sea piloto de línea aérea, o obtener algunas habilitaciones como habilitación de vuelo por instrumentos, de operación multimotor y demás. El organismo que otorga ese tipo de licencias es la DINASIA, la cual obviamente que
chequea que el alumno haya cumplido todo ese entrenamiento, todo el entrenamiento que debe recibir, todas las horas, ya sean de vuelo de entrenamiento, vuelo de travesía, vuelo solo, vuelo nocturno. Una vez que el alumno llega a esas instancias, aprueba el chequeo final, se le otorga la licencia, que es otorgada, como decía, en la primera instancia por la DINASIA. ¿Cuánta gente, cuántos de nosotros cuando éramos chicos decíamos, no quiero ser piloto? Bueno, acá hay un camino. Sí, es un camino y como decía Alejandro, bueno, los permisos los otorga la DINASIA, ¿no? Y es como, digamos, los cursos oficiales. Y ahora en la segunda parte del informe nos cuenta Alejandro cuáles son específicamente los cursos que se dan allí en el instituto y también nos cuenta qué otros servicios y actividades se realizan allí. Y bueno, justamente bueno, él recibió a todo el equipo de rodaje de Sobre Ciencia, de alguna manera nos recibieron ahí, que bueno, vamos a tener en los próximos programas otros. Hay más material, ¿no? Hay más material, Mérida, sí, excelente. pero ahora vemos en la segunda parte del informe y la última, estos detalles de que con qué tecnología cuentan también para hacer estos cursos, Bien. para ser piloto y otros. El instituto cuenta con 2 simuladores de la parte de vuelo y un simulador de control de tránsito aéreo. En los 2 primeros, hay uno que se llama Elite y el otro Frasca. Obviamente la ventaja que ofrecen los simuladores es tratar de ponerle al alumno o enfrentar al alumno a diferentes situaciones que en la vida real sería bastante difícil hacerlo por la complejidad o quizá por el peligro que eso ameritaría, o la posibilidad de dejar que el alumno se equivoque hasta cierto punto sin tener mayores efectos. La ventaja del simulador es que cuando el alumno llega a la fase del avión, o volar el avión, en realidad ya está un poco más preparado, ya sabe qué es lo que va a pasar, puede anticiparse a determinadas situaciones y obviamente la intención es mitigar ya errores que puede cometer o situaciones que puede cometer en tierra para que no ocurran después en el vuelo. Eso con respecto a la parte de los simuladores de vuelo. Con respecto a la otra parte de los simuladores de control de tránsito aéreo, bueno, más que nada consta de un cilindro, el cual tiene proyecciones sobre sus paredes y efectúan un realismo en el cual la persona que se sitúa en ese simulador ve a todos los tránsitos o las aeronaves que estén ya sean rodando, despegando, aterrizando o donde fueren, como si estuviera parado o viendo desde la torre de control. Eso es el realismo que ofrece. Después los instructores son los que planean determinados ejercicios, determinadas situaciones para que el alumno empiece a adquirir, a aplicar mejor dicho, los conocimientos que adquirió en el teórico para poder después realizar la actividad sin mayores inconvenientes. La DINASIA es la que otorga las licencias para los controladores de tránsito aéreo conforme a las habilitaciones que tenga cada uno, ya sea de aeródromo o de lo que fuere, pero es el único organismo estatal que los puede otorgar. Las aeronaves que cuenta el instituto son 7. La que nosotros utilizamos para el entrenamiento de los alumnos de las becas es el Tobago, Tango Bravo 10, que es una aeronave de origen francés, y después se cuenta con 6 aeronaves más. Las otras 6 están destinadas a cumplir determinadas funciones o misiones que nos otorga la DINASIA, ¿bien? O también la Fuerza Aérea. A su vez, algunas de ellas aeronaves nosotros las utilizamos para el entrenamiento de los pilotos asignados al Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, que van a ser los futuros instructores. La aeronave que tengo a mis espaldas es la aeronave Beechcraft U-8F, la A65, que es la denominación civil. Es una aeronave bimotor, la cual está destinada para cumplir las funciones que nos otorga la DINASIA o la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea nos otorga más que nada misiones de traslado de pasajeros, como ser traslado de pasajeros a diferentes partes del país o en el exterior. Y la DINASIA también nos otorga determinadas misiones, como son las de chequeo de ayudas visuales o de aproximación de pista. El chequeo de ayudas visuales corresponde al funcionamiento de las luces de borde de pista, las luces de aproximación,
los PAPI o luces de senda de planeo, en el cual se tienen que calibrar para poder tener una correcta senda para todas las aeronaves que allí lo van a utilizar. Y obviamente una vez que se pasa ese chequeo, se habilita para que lo puedan utilizar el resto de las aeronaves. Cabe destacar que esto es un control recurrente o un chequeo que se tiene que hacer recurrente, no es que es suficiente hacerlo una vez, sino que cada determinado tiempo hay que volver a realizarlo. Bien interesante, Alexandra, lo que pasa arriba de la aeronave y lo que tiene que pasar en tierra también para que todo sea lo más seguro posible. Y presentamos este informe como el primero, que justamente, bueno, cómo aprenden los pilotos. Y bueno, vamos a seguir con más material, drones, miedo a volar y otros. Buenísimo, vamos a seguir en el aire unos cuantos programas más. Dale. Hasta la semana que viene. Gracias, Alexandra. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya regresamos. Presenta FENAPES. Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Muy bien, vamos a continuar hablando de ciencia, de investigaciones en nuestro país, pero nos vamos a meter en un ámbito que todos lo damos por descontado, pero que realmente sabemos muy poco y nada. Vamos a hablar de olfato, pero vamos a hablar de genética, vamos a hablar de cerebro. ¿A dónde te metiste, Dani? ¿Cómo andás? Bienvenida. Buenas noches. Y hoy vamos a hablar de una de las cosas que todavía no se pueden transmitir por la televisión, ¿no? Exacto, sí, Vamos a hablar de olores y vamos a hablar de ciencia detrás de los olores, de genética, de neurociencia. Y para eso conversamos con un visitante, A ver. se llama Peter Mombaerts, es un experto nacido en Bélgica, pero que trabaja hace muchos años en Alemania en un prestigioso instituto que se llama Max Planck, donde dirige la unidad de neurogenética. Ahí ya nos va dando un poco el camino donde vamos a llegar. Y él hace 30 años que estudia el sentido del olfato, ¿no? Pero no desde la nariz, que uno lo asocia, sino desde el cerebro, ¿no? Y desde los genes, por eso neurogenética. Entonces, bueno, Peter estuvo en Uruguay como turista, de algún modo, porque él es piloto, además, hablando de lo de Melilla que vimos hoy, él es piloto amateur, entonces cada tanto visita países que los conoce por aire, y en Uruguay lo que vino a hacer fue eso, pero además vino a dar una charla a Facultad de Ciencia, donde tiene colegas, por supuesto, y hablar particularmente del sentido del olfato y un tema que hasta hace muy poco fue de actualidad, que es la pandemia, que es el COVID, por aquello de que, bueno, de que el COVID está asociado con la pérdida del olfato. Entonces con él aprovechamos a bucear en este sentido tan poco conocido en realidad y le preguntamos eso, ¿no? Cómo el cerebro procesa los olores, cómo llegan, cómo detectamos que es un olor u otro, y esto es lo que nos dijo en la primera parte del informe. Mammals, we perceive smells that are volatile, that arrive through the air. They diffuse in a layer called the mucus and interact with specific receptors on olfactory neurons, of which we have 10, 20, 30 million, we humans. So each odorant interacts with multiple receptors, and each receptor interacts with multiple odorants. They generate what we call action potentials, electrical signals that get transmitted through the bulbus olfactorius, the olfactory bulb in English. There they get processed and sent to the olfactory cortex. That's in a nutshell. But how exactly we recognize a banana as banana, that we still don't know. Indeed, elephants have, as far as we know, the largest number, 3,000 or 4,000, not because they're large, but it just happened to be like that. In mice, it's 1,150 approximately. In rats, a little bit more. Humans, about 400. That's still a lot.
but there is no simple relationship between the number of genes that encode receptors for odorants and the performance of the olfactory system. Is or was the sense of olfaction behind other fields? Yes, I think it was. That's probably also why Buck and Axel got the Nobel Prize for their paper in '91, the Nobel Prize in 2004, Physiology of Medicine. Soon after that came taste. Taste was even the latest of the senses to be, I wouldn't say understood or deciphered, but at least to have some basic insights in the molecules, the cells that accomplish it. And so part of the problem was that there's just so many genes in olfaction, and there was no real clear way to discover them. So this field of olfaction is known as two phases, before Buck and Axel and after Buck and Axel, right? So '91, and it's become a very big field actually, with many labs working on it. But it was the last one together with taste. Both of them are called the chemical senses, to be put into mainstream neuroscience, let's put it that way. Don't think there is good evidence that there is a genetic basis, but there probably is, with 400 genes, right? It's actually difficult to study that. There are individuals who are very good at olfaction in the perfume industry. They're called in French a nez, a nose, and those are not really super smellers. That word is sometimes used, but they train a lot. They train every day. They smell at something, and then look at the name, and they need to be like a violin player, have to train all the time, and they lose it. But there's no evidence that there is a genetic basis of it. Aspiramos a conocer más sobre este tema, no podía decirlo. No podemos dejar de hacer ese chiste tan sencillo. Exacto. No, bueno, ya lo dijo Mombaerts, este es un sentido, el sentido del olfato en realidad no tiene tantos años de estudio. El paper, el artículo científico donde se generó más cantidad de información reciente es de 1991 de Linda Buck y Richard Axel, y recién recibió el Premio Nobel de Medicina en 2004, o sea que, como te das cuenta, es un sentido que tiene bastante pocas décadas en comparación con otros de estudio, pero que cada tanto se está conociendo un poco más. Ni que hablar, en ese conocimiento, uno de los picos más importantes fue la pandemia. Claro, ¿no? sí, la pérdida en algún caso permanente, en otro temporal del sentido del olfato fue exacto, muy marcada. Sí. Como síntoma que el virus del SARS cause la pérdida del olfato, derivó obviamente en poner foco al estudio del olfato para entender qué pasaba en el cerebro, por qué se generaba, por qué el virus afectaba particularmente la captación de los olores, la recepción de esos olores. Por supuesto, Peter Mombaerts estudió esto y aportó conocimiento en este tema. Entonces, de eso fue lo que hablamos en la segunda parte del informe. How is SARS-CoV-2 causing frequent loss of the sense of smell? We still don't know exactly. We cannot fill in all the dots that lead to the final defect in olfactory perception. So this was discovered first by Iranians, then by Italians, about 4 years ago around this time, February or March. It was not reported by the Chinese, by the way, and there is also an ethnic difference in the loss of sense of smell in COVID. And the question was immediately, does it infect olfactory neurons? That was the most obvious explanation. There was a particular concern also because since these olfactory neurons directly have connections in the brain, the virus could actually get into the brain very quickly. We thought the only way of addressing it is to examine tissues of patients who were infected. And that was the hard part, right? So we did a big study in Belgium, in Leuven, it's my hometown, ended up collecting specimens of 115 patients who died with or from COVID. And we looked hard and hard and hard, do we see any evidence of infection of the neurons or of the bulbus olfactorius or of the brain? And the answer is no. So how does that cause the loss of sense of smell? There are
many cells in the olfactory mucosa called sustentacular cells or supporting cells that surround the olfactory neurons and support them. And those are clearly infected by SARS-CoV-2. That's what we showed in 2021 in our Cell paper very clearly. Those are the target cells of the virus. What has fascinated me and still fascinates me, if I may use that word, is that the loss of sense of smell in those patients is very abrupt. It's usually in the morning, as if the mute button is pushed. Very abrupt and total and very deep. It's a very strange feeling, not being able to smell anything, not even bad smells, absolutely nothing. And then it recovers most of the time in a period of a few weeks. The pandemic is not over, it's not finished, not at all. The emergency phase has been declared over by the WHO. There's lots and lots of people still being infected. So this is an ongoing problem. A small number of these patients don't recover their sense of smell, 5%, 10% maybe. Usually it looks like if after 8 weeks it doesn't come back, maybe you may have that defect for a very long time. So there are probably tens of millions of people in the world now with a damaged sense of smell, potentially permanent for the rest of their life, and I think we should continue to work on that. Son 6 años de Sobreciencia en radio, casi 4 años de Sobreciencia en TV Ciudad y nunca habíamos abordado este tema, lo cual es increíble porque es un asunto que nos hace conversar todos los años, que nos pone generalmente sonrisas porque nos encanta tener la posibilidad o bien de ir a la costa y si tenemos suerte ver alguno de estos grandes cetáceos en esos movimientos espectaculares que hacen o a veces algún video en redes sociales y sin embargo nunca nos habíamos preguntado, adelante de ustedes, ¿cuál es la ciencia que se construye en Uruguay? ¿Cómo investigamos? ¿Qué sabemos? ¿Qué nos falta de saber de estos grandes visitantes que transitan por nuestras aguas y a veces muy cerca de la costa y nos brindan estos momentos tan lindos, mágicos, pero también a veces nos preocupan, ¿no? Porque nos damos cuenta de que puede haber algún problema, a veces un varamiento y ni siquiera sabemos cómo procesar. Así que bueno, vamos a hablar ahora y en el próximo bloque de todo esto y en primera instancia le agradecemos muchísimo a Federico Riet, quien integra el proyecto Ballena Franca Austral, investigador independiente, doctor en zoología en Nueva Zelanda también. Correcto. Bienvenido Federico, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Gustavo, encantado. Un placer. Hay como un auge, yo no recuerdo, digamos, 20 años para atrás, a ver, las ballenas deben ser milenios que hacen estas rutas migratorias y Sí. sin embargo, como que de un tiempo a esta parte aumenta el interés. Ha aumentado el interés del público en general. Ajá. Yo creo que las redes sociales han ayudado mucho. También creo que ha aumentado el conocimiento o quiero saber más del ambiente. Creo que es un poco también eso. Sí. Y bueno, el hecho que estos grandes cetáceos se arriman a nuestras costas y ofrecen espectáculos, saltos, movimientos, también creo que lo hace muy atractivo. Gustavo, capaz que empezamos, porque hablaste de cetáceos, capaz que no Sí. todo el mundo sabe qué son los cetáceos, ¿verdad? Exacto, está bueno, sí señor. Me Bien, parece los muy cetáceos bien, sí. son mamíferos, en este caso mamíferos marinos, ¿sí? Tenemos mamíferos marinos, también pueden ser los osos polares, entran los cetáceos, los lobos marinos que tenemos en la isla de Lobo y leones marinos también son mamíferos marinos. En este caso son cetáceos. Dentro de los cetáceos incluyen las ballenas, delfines y marsopas. Ok, ¿Tá? Esos 3 grupos. perfecto. Dentro de los cetáceos también se separan por cetáceos que tienen dientes, Ok, ¿tá? Y por aquellos que tienen barbas. bien, que dentro de la familia de las ballenas hay de los dos tipos, ¿no? Claro. Bien. Entonces, las barbas, ¿qué son? Son básicamente extensiones que pueden llegar a 2 metros y están hechos de queratina, que es la misma material que tienen las uñas. Bien. ¿Tá? Entonces, las grandes ballenas utilizan estos barbas para filtrar su alimento. ¿Sí? Perfecto. Y después tenemos el resto de los cetáceos que tienen dientes, como la orca, delfines, ¿sí? Que el alimento básicamente lo muerden y lo digieren. Dentro de este tipo de mamíferos marinos que encontramos en nuestras aguas, ¿hay algunos que no estén en la familia de los cetáceos? No. Bien, Bueno, perdón, sí, los lobos marinos. Claro, Lobos ahí marinos, está. león marino Sí. y lobo fino. Ocasionalmente tenemos elefantes marinos. Eso está dentro del grupo que se llaman los pinípedos. Correcto. Pero eso de repente para otra nota Sí, aparte, sí, para no exactamente, confundir. para no mezclar. Ahí va.
¿Todos los cetáceos que transitan por nuestras aguas lo hacen en ruta migratoria o algunas especies están más tiempo en el año en esta región? Bueno, hay especies de cetáceos y particularmente las grandes ballenas que hacen migraciones, realizan migraciones. Entonces, la ballena franca austral, que es la que vemos en pantalla en este momento, atrás nuestro, hace una migración. Entonces, ¿por qué hacen una migración? Porque las zonas de reproducción, que son Uruguay, Argentina y Brasil, están separadas de las zonas de alimentación. Entonces, las zonas de alimentación están bien al sur, en las islas de Georgia del Sur, la Antártida, donde hay grandes cantidades de alimento. Entonces, las ballenas migran hacia el sur a alimentarse durante el verano y después, durante el invierno, que el clima es todo mucho más crudo, vienen a zonas más calmas, más amigables, Argentina, Uruguay, Brasil, a reproducirse. Bien, ¿Sí? A tanto tener crías como a parearse, a copular. O sea que básicamente hay como 3 áreas que según el momento del año se las encuentran más habitualmente. La zona de alimentación, como decías bien, al sur, cuando las estaciones lo permiten, y las zonas de cría y reproducción que están entre el sur de Brasil, ¿no? Sí, de Florianópolis, por ahí sí, más o menos. Praia Rosa, sí. Está bien. Y la costa de Uruguay. Sí. Y en algún lugar de esto se queda más... O sea, aquí en Uruguay no permanecen, ¿pasan o se quedan un tiempo? Y cuando digo Uruguay es genérico, Sí, la obviamente. costa uruguaya. Sí. En realidad, de lo que hemos estudiado nosotros, el tránsito de las ballenas es un par de días. Ok. ¿Está? Entonces, ahora que hablamos de reproducción, podemos separar las zonas de reproducción, porque hay zonas de cría y después zonas de cópula. Bien. Entonces, por ejemplo, si vos a Puerto Madryn o Praia Rosa en Florianópolis, vas a encontrar una gran cantidad de hembras con cría. ¿Está? En Uruguay eso no pasa. Es un área de apareamiento, de sociabilización. Entonces, Bien. por ejemplo, es raro ver una madre con cría. Ayer, por ejemplo, hubo una, pero es raro. Bien. ¿Está? Entonces, ¿a qué vienen las ballenas, particularmente de Uruguay? A parearse y a sociabilizar. Perfecto. Es como una estación intermedia entre el momento que están yendo hacia el sur a alimentarse, o sea, se aparean, van al sur, se alimentan y después vuelven al norte hasta la zona del sur de Brasil a reproducirse y criar. Lo que tiene en particular esta especie, que tiene un sistema de apareamiento poliándrico. ¿Qué significa esto? Que los machos se aparean con muchas hembras y las hembras también se aparean con muchos machos. ¿Sí? Normalmente asociamos el macho peleando con otros machos para copular muchas hembras. ¿Sí? Sí. La competencia no se da a ese nivel. Okay. De hecho, la competencia se da a nivel interno. ¿Qué pasa? Los machos dentro del reino animal tienen los testículos más grandes. Llegan a pesar los dos juntos 1 tonelada. ¿Qué significa esto? Que producen grandes cantidades de esperma. Entonces, hay una hembra, puede estar copulando con varios machos y el macho que produzca más esperma va a ser el que va a copular esa hembra. Es como que le hace un lavado. Okay. Entonces, generalmente lo que vemos en nuestra costa a veces es una hembra y varios machos alrededor tratando de copular, tratando de ayudarse entre sí. Entonces, no hay competencia entre ellos violenta, por decirlo de una forma, sino que está a otra escala. Perfecta, está bueno, ¿no? La verdad que es vamos, si querés, vos habías preparado unos materiales gráficos para ilustrar algunos de los estudios que ustedes hacen. Por ejemplo, la identificación de ballenas. Y mientras te digo esto, vamos viendo la primera de las placas. Sí. Entonces, hay una forma de identificar individualmente a las ballenas. En este caso, en la ballena franca se usan las callosidades. ¿Qué son esas cosas blancas que tiene arriba? Las manchas, que en realidad es piel que se engrosó. Okay. ¿Está? En la cabeza particularmente. La cabeza es bastante grande, ocupa casi 1/3 del cuerpo del bicho. Entonces lo que vemos en pantalla ahí en la cabeza son esas manchas blancas. Entonces a eso vos le sacás una foto y es como que le estuvieras tomando las huellas digitales de ese animal. Okay. Entonces vos vas formando un catálogo año a año. Entonces podés ver si el mismo individuo volvió dentro de la misma temporada o en otras temporadas. Podés comparar ese animal con otros catálogos dentro de la región. Entonces podés determinar cómo se mueven esos animales. Reconstruir las rutas, los recorridos. Perfecto. Por ejemplo, también, si en el caso de las zonas de cría, identificaste las hembras, podés determinar cada cuánto tienen crías las hembras, que generalmente es cada 3 años. Entonces tenés identificado ese animal y lo puedes seguir a lo largo del tiempo. ¿Solo la franca austral es la que tiene este tipo de callosidades?
Otras ballenas la tienen, pero en particular esta se utiliza para identificación. Ok. Hay otras ballenas que se utiliza la cola, por ejemplo, que tiene como manchas en la cola. La jorobada es la clásica, bien. la más conocida. Bien. Después hay otras herramientas que ustedes utilizan, vemos la placa siguiente, Sí. para seguimiento, control, monitoreo. Sí, en este caso, déjame hacer una breve introducción, es que, como te decía, las ballenas francas tienen que migrar al sur para comer. Sí. Entonces tiene que comer en grandes cantidades y tiene que acumular esa energía. No puede llevar la comida en una bolsita y comiéndola en el viaje. ¿Se entiende? Sí, sí. Toda esa energía la acumula en la grasa. ¿Tá? Entonces, en el mundo de las ballenas, ser gordo es bueno porque tenés grandes cantidades de energía guardadas. Entonces, a través de esta metodología, nosotros queremos medir la condición corporal del animal. O sea, se le hace una toma aérea, digamos. Se le hace una toma aérea con un dron, ¿sí? Ahí estamos viendo. Ahí está viendo la placa, Sí. perfecto. Entonces, el dron tiene un aparatito que es un láser que mide la distancia exacta del dron Al animal. al animal. ¿Tá? Se mete información con respecto al tamaño del píxel, a la altura que tomó ese láser en particular y otros datos de la cámara. Y a través del tamaño del píxel que vos sacaste de la foto, podés estimar la condición corporal. ¿Tá? En la segunda placa, si la vemos... Ahí está, la que tiene las mediciones Ahí en va. rojo, sí. Entonces, la foto la metemos dentro de un software y lo que hacemos es tirar líneas, como cortándola en rodajas a la ballena. Sí, ahora ¿sí? vemos la tercera placa entonces. vemos la Con eso, tercera, sí, con sí. esa información está bien. Ahí. Exacto. A ver. Entonces, ahí ves como unas líneas rojas Sí. y unos puntos. Bueno, entonces vos en el software vas acomodando esos puntos rosados para dibujar como la silueta y la haces cortos. Todas esas mediciones van a un software y unos cálculos matemáticos y ahí vos determinás la condición corporal de los individuos, ¿no? Excelente. Entonces, por un lado, podemos identificar cada individuo, Exacto. diferenciarlo del resto. Y ese mismo individuo puede pasar que le tomen más de una medición, digamos, a lo largo de los años, Correcto. de su situación corporal, Sí. para saber qué. ¿Qué está pasando a nivel de alimentación, por ejemplo? Sabemos que el cambio climático es un tema que está afectando a los ecosistemas marinos y particularmente el sur. Me refiero más a la Antártida o el Mar del Sur. Entonces se sabe en épocas que el agua está caliente debido, por ejemplo, a efectos del Niño o el evento del Niño, disminuye la cantidad de krill, que es uno de los alimentos principales de estos animales. Entonces, lo que nosotros esperamos es cuando están llegando a las costas uruguayas, es que tengan una buena condición corporal, que estén gorditos. Si hacemos un estudio a largo plazo y asociamos los eventos de cambio climático o del Niño, podemos determinar qué es lo que está pasando a ese nivel. Bien. ¿Ahí ya han podido trabajar, tienen de algún ejemplar en particular más de un año de medición como para poder empezar a sacar conclusiones de qué está pasando con la nutrición? En Uruguay tenemos un catálogo de aproximadamente 230 fotos en total. Este año estamos incrementando ese catálogo, aumentando esas fotos. La intención siempre es compararlo también con otras zonas dentro de la región. Otra cosa que quería agregar, Sí. que no hablamos, ¿cuál es la importancia de las ballenas en el Bien. océano? Bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la Importancia función? ecosistémica, digamos. Claro, Sí. ¿cuál es su función? Una de sus funciones, ¿verdad? Bien, esto tiene que ver con el fitoplancton y el krill. ¿Sí? Fitoplancton, se sabe que el fitoplancton produce, que está en el mar, el fitoplancton produce el 50% del oxígeno que respiramos en el planeta. ¿Tá? Esas son las principales funciones. Segunda función, captan el carbono, que es un problema, el CO2, ¿verdad? Captura de carbono. Sí. Ese fitoplancton, cuando está en la superficie, captura el CO2, luego de unas par de semanas muere y va al fondo. Entonces captura grandes cantidades de CO2. Bien, ¿qué tiene que ver la ballena y el krill con esto? El krill es el alimento de la ballena. A su vez, el krill come el fitoplancton. ¿Tá? ¿Y cómo se cierra el círculo? Bueno, el agua marina es baja en hierro. Entonces, el fitoplancton que está en la superficie, como planta, necesita nutrientes. ¿Tá? ¿De dónde obtiene hierro? De las feces o la caca de las ballenas, que, o casualidad, cuando hacen esa caca en la superficie. Entonces, se cierra el círculo de que las ballenas incluso se conocen como jardineros de los océanos. O sea que el equilibrio Sí. que mantiene la presencia, digamos, de estos tres elementos, del krill,
del fitoplancton y de las ballenas, de alguna manera es una herramienta clave para un problema muy serio que tenemos, que es mantener y en la medida de lo posible incrementar la captura de carbono, que además después se precipita al fondo del océano y no molesta más. Por Sí, decirlo sí, así. es como un capturador, Claro, sí, funciona como el océano, es gran capturador de CO2, de carbono, de la atmósfera, ¿verdad? Excelente. Federico, se nos ha volado el tiempo y tenemos tanta cosa, pero tantas preguntas. Solo una más y después Sí. voy a profundizar con la entrevista que sigue, pero no te pido un número exacto, pero de lo que es más frecuente ver, ¿cuántas especies distintas de ballenas podemos llegar a encontrar en las costas de Uruguay? Y Uruguay hay registrado unas 37 especies. Eso en todo el mar, no solo en la costa. Ok, Pero lo que vamos a ver más frecuente es lo que conocemos, la tonina, ok. ¿sí? Que es el delfín nariz de botella, el más común. ¿Sí? La franca la vamos a ver desde julio a fines de octubre, por ahí. Y después, sí, esos serían los más comunes que se ven así más común todos los días. Está bien. Otra cosita, Sí, dale. te recomiendo que sigan a Ballenas Uy, Bien, perfecto. porque ellos tienen un chat de Telegram Ok. que ahí la gente aporta información de, bueno, vi una ballena en la Mansa, en la parada 12. Claro. Entonces vos instantáneamente podés tener esa información de dónde están las ballenas. Porque ¿cuántas veces uno dice, bueno, está lindo el fin de semana, dicen que Exacto. vieron ballenas en el este y uno va ¿Y y dónde no se están? puede, Bueno, claro. sigan, únanse. Y también vamos a agradecer a Leandro Borba, Sí, que claro. se dio estas fotos, Estas imágenes los videos que espectaculares. están fabulosos. Federico, un presente de Ística Objetos Muchísimas en nombre de gracias. Sobreciencia. Muy amable. Esta no será la última entrevista, nos queda Espero que no, muchísimo que no pasen material. 10 años más. No van a pasar y quién te dice si la próxima no la hacemos en alguna costa. Dale, mirando me encantaría. algún ejemplar. Muchas gracias por venir. Gracias. Antes de la pausa, una nueva ficha de fauna autóctona. Vamos a salir del agua por un rato y vamos a volver a los felinos, el gato montés. Presentó FENAPES. Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Había que seguir hablando de los grandes animales marinos que a veces nos visitan, en algunos casos están establecidos y pasan toda su vida en lo que podríamos decir las aguas
de nuestro país, en algún caso fluviales, en otro caso oceánicas. Y ahora vamos a darle otra mirada dentro de lo mismo, porque desde el Laboratorio de Zoología de los Vertebrados de Facultad de Ciencias, dentro del Departamento de Ecología y Evolución, hay mucho trabajo sobre esto, desde tal vez abordajes complementarios, pero distintos. Y le agradecemos muchísimo a Diana Steren que nos acompañe aquí en Sobre Ciencia. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Suena feo porque es un poco un momento triste, ¿no? El de ver a un animal que varó en la costa, que murió. Generalmente es una noticia que nos preocupa. Y sin embargo, a pesar de todo eso, ustedes han podido desarrollar grandes líneas de investigación sobre estos casos. ¿Nos contamos un poquito? Así es. Sí, el varamiento de mamíferos marinos tiene como dos grandes partes en realidad, que varen vivos o que varen muertos, o que ya cuando aparezcan, o que al poco tiempo de salir... que llegue muy enfermo, o herido. Y bueno, y termine muriendo. Y bueno, son como aspectos diferentes que se pueden abordar a nivel de investigación. Pero una vez que el animal está muerto, que va a quedar ahí hasta que tanto venga el servicio de limpieza de esa playa y se lo lleve. Nosotros tratamos de como aprovechar eso como una oportunidad, digamos así. El animal ya murió, no hay nada para hacer por él. Y bueno, aprovechar, porque es realmente una cantidad de información que esos animales nos pueden dar, de muchos aspectos muy diferentes. Desde lo externo, que podamos ver de qué especie es simplemente, en qué momento del año, en qué lugar de la costa salió, que son detalles que todos tienen su importancia, hasta cosas que podemos averiguar de manera ya un poco más indirecta, ¿no? Tomando muestras de muchos tipos de tejidos diferentes, podemos conocer mucho más de la ecología y de la biología de ese animal. Y del océano también, porque ellos nos vienen a contar, como me gusta decir a veces, ellos también nos están contando una historia, qué pasó con ese animal hasta que, bueno, terminó muerto por X razón, ¿no? Que podemos también buscar por ese lado. Pero también podemos buscar muchas otras preguntas de qué se del estaba animal, nutriendo, ¿no? de qué se alimentaba, cuestiones genéticas, de que entre varios animales que podamos analizar podemos ver parentesco, podemos ver, bueno, estudiar diferentes preguntas. Algo que vi hace poco en una muy linda nota que salió en el diario El País hace no mucho tiempo. Hay especies que nunca se han visto vivas. Exacto. Y se han identificado a partir de varamientos. Sí, de hecho, en realidad la primera vez que en un país nos enteramos de que X especie de cetáceos vive o al menos en algún momento pasó por nuestras costas es porque alguna vez se encontró varado, porque es lo más fácil que desde la costa las personas podemos encontrar a estos animales y decir, ay, mira, hay una ballena tal y tal o un delfín tal y cual. Porque claramente estudiarlos ya en el océano implica como otra logística, ¿no? Pero de hecho así se definieron por primera vez en todos lados qué especies había. Y a partir de ahí, bueno, podemos empezar a saber mucho más. Si esos animales, no sé, de determinada especie, los que pasan por Uruguay son adultos, son juveniles, si hay de todo, si hay hembras, si hay qué época están preñadas, de qué tamaño son, y así. Podemos seguir una larga lista de cosas que podemos averiguar, de qué se están alimentando, bueno, si tienen contaminantes. ¿Cuáles fueron las últimas especies que pudieron identificar de nuestras aguas a partir de varamientos? Bueno, hace muy poquito, creo que hace 2 o 3 años, que varó un sífido, que es que le llaman ballenas picudas en realidad. La familia se llama sífide, son unos parientes de los delfines, bastante grandes, por eso a veces se les dice ballenas, simplemente porque son grandes, y que salió varado en San Luis y unas colegas del Museo de Historia Natural lograron determinar a partir de estudios del cráneo, justamente, bueno, también la colecta de cráneos también muchas veces da bastante información de poblaciones de animales, y en este caso era un bicho raro, no se sabía qué era, y resultó una cita nueva para nuestro país, de esta especie, ¿no? ¿Hay áreas de la costa donde son más comunes los varamientos? Bueno, esa es una de las cosas que queremos ver. Claro, bien. Sí, que por ahora está todavía muy ligado a donde nos enteramos más porque conocemos, porque son o ciudades o pueblos grandes, o también donde tenemos más conocidos que avisan. Por ahora nos está pasando mucho eso. Pero, y lo mismo, lo contrario, blancos de información, muchas veces en áreas de la costa donde no están muy habitadas,
son lugares donde muy rara Claro. vez te enteras de algo. Pero bueno, en general puedo decir que Rocha es el departamento que siempre tiene más varamientos, que es probable que también está asociado un poco a sus Hay- características también, ¿no? ¿Hay una estadística en cantidad de varamientos por año habituales? para Sí, es Uruguay? la que estamos llevando Sí. con el proyecto de red de varamientos. Estamos tratando de llevar todos los números, justamente todos los registros que nos enteramos, tanto sea de mamíferos marinos en general, o sea, todo lo que es cetáceos y pinípedos, lobos Bien. y leones marinos. Tratamos bueno, cualquier dato que nos llegue de animales que salieron muertos y vivos también, pero varados, ¿no? Hago esa aclaración Sí, por los sí. lobos marinos más que nada, porque muchas veces salen y no están varados. Claro, bueno, pasó hace Este, muy poquitos días acá en Montevideo, ¿no? Que en En la zona de Montevideo. Punta Carreta salió, creo que era un puede elefante ser. marino. Sí, ya me acordé de sí, la sí. noticia, un león marino Sí, un león bastante marino, grande. ahí está. Sí, claro, eso no es un varamiento, el Claro. animal está bien, solamente salen a descansar, que es lo que en realidad es que lo la más naturaleza normal. de ellos indica. Sí, sí, Ahí está. exacto. ¿Hay un número de varamientos que se pueda manejar? Sí, tengo ahí unos números de varamientos por año, de los últimos años. Habrá unos 2.000 y pico, estamos los últimos años, en 2.500. 2.500 Pero varamientos. todo junto, te estoy diciendo de ok, memoria. ok, que lo que ustedes Entre llevan cetáceos, registrado. no, cetáceos Claro. solo es mucho menos, capaz Bien. la mitad aproximadamente. Y otro tanto de lo que es pinípedos. Depende un poco los años. Igual también. suena un número muy alto. Sí. Tal vez sea lo sí, natural, ¿no? Pero sí. seguramente nos estamos perdiendo igual. claro. Muchos animales que no nos llegamos a enterar, también pasa eso. Dependiendo de los grupos. Hay grupos que llaman más la atención y, por ejemplo, cuando va una ballena grande es difícil Claro, que pase desapercibido. Siempre hay alguien que se entera o hasta sale en la prensa o alguien le avisa que a otro Sí. y llega la noticia. Ya lobos marinos no es tan común Es que la más, gente claro. avise porque es bastante frecuente. Se dice, y seguramente no sea correcto, pero por eso te hago la pregunta, que cuando un animal de este tipo vara, dicen salió a morir porque está enfermo, y bueno, entonces, ¿es así o varan por accidentes, se desorientan? ¿Qué sabemos? Bueno, puede ser todas esas cosas, sí. Los animales mueren, a veces le trato de bajar un poco a veces Sí, a las claro. personas. Tranquilidad, los animales se mueren Claro. porque son seres vivos y naturalmente se mueren y terminan a través de las corrientes saliendo a Claro. alguna playa y ahí los encontramos. Claro. O sea, puede ser una parte absolutamente Claro. normal y natural. Pero también muchas veces mueren por interacciones con actividades humanas, ahí es donde sí está bien preocuparse y no está tan Correcto. bueno, ya sea algo muy directo como consecuencias como más a largo plazo Claro. también, faltas de alimento o cosas, por ejemplo, acumulación de contaminantes que no se va a dar de un día para otro, que Claro. son cosas que van pasando a lo largo de la vida y que a la larga Claro. sí pueden generar, aunque sea tener una mayor susceptibilidad a agarrarse enfermedades. Claro, a veces se ve o algún estar más animal débiles. que enroscado en una red o algo. Exacto, esas son sucede. cosas más Claro, directas, sí. claro. Tenemos algunos registros, sí, de animales que salen enredados en redes o con tanzas, con artículos de pesca o enganchados con algún anzuelo. Eso indica que algo pasó. Quizás no es la causa de muerte, Claro, pero, depende claro. de la magnitud, pero da una indicación de que alguna interacción con actividad pesquera sucedió. Bien. Sí. ¿Hay alguna estadística, digamos, de cuántos de los animales que terminan apareciendo muertos pueden atribuirse a la acción humana y cuántos a la naturaleza? ¿Un porcentaje mitad y mitad? Bueno, de los que estamos llevando, Sí. no tanto como la ok. mitad. Tengo que aclarar Sí. también, hay veces que es muy obvio porque se encuentra Claro. el material en el cuello, algo así, porque Sí. muchas veces están enredados en el cuello o en las aletas y entonces sí es claro, o a veces no encontrás el material pero sí las marcas, que es evidente de que estuvo, por ejemplo, muy común en las franciscanas, en los delfines, estos delfincitos que son endémicos de esta región, que justamente una de las principales amenazas es esa, que queda enmallado en redes de pesca. Entonces, bueno, podemos encontrar los restos de las redes, podemos encontrar las marcas, pero muchas veces hubo una interacción con humanos y no es tan obvia Que sea la causa mirándola de afuera. Claro. Mirando el animal capaz que se ve intacto y hay que hacer una examinación más interna. De los números que estamos llevando de los últimos años, que es cuando está más completo, habrá como un 10-15% que decimos, esto Es seguro. claramente esa acción humana. Pero bueno, Sí. digo,
puede que haya más casos, tendremos que ver, a veces hay animales que se ahogaron y no quedaron con ninguna marca externa, pero pasó algo. Claro. O sea, había que observar más cosas a nivel interno. Y está bueno, y con esto ya cerrando, ¿no? Vos decís, se ahogaron y suena raro, pero estamos hablando de mamíferos acuáticos con un sistema pulmonar parecido, digamos, emparentado con el nuestro, y que a veces una red le puede impedir flotar y se ahogan. Sí, tal cual como si fuéramos nosotros. Están nadando, solamente que bucean. Y sí, al tratar de tomar un pescado o simplemente porque no ven las artes de pesca, porque muchas veces en estas aguas que no son tan claras y demás, pueden quedar enmayados porque, bueno, quedaron ahí para alimentarse o porque no las vieron, como decía, pero si ellos no salen en un determinado rato a respirar, se terminan ahogando. Eso es lo que pasa. Está bien. Diana, desgraciadamente. Antes de terminar, nuestro presente de Ística Objetos por acompañarnos en Sobreciencia. Lo mismo que le dije a Federico, esperamos contar contigo nuevamente. El tema es fascinante y apenas si nos quedamos en la superficie hoy, ¿no? Para profundizar un poco más, valga que estamos hablando del océano. Muchísimas gracias por la invitación y cuando quieran, aquí estaremos. Gracias. Hasta pronto. Cerramos esta edición de Sobreciencia y los y las esperamos aquí en TV Ciudad la semana que viene.